Bien, y otra de los temas que vamos a estar hablando en el Club Cultural Charco tiene que ver con una obra que se va a estrenar el 14 de mayo, no me quiero equivocar, en el Teatro Circular. Está dirigida por Jorge de Nevi y estamos hablando de un título que se llama La violación de Artemisia Gentileschi, ¿no? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con el director Jorge de Nevi y con, bueno, su actriz y pareja, ¿no? Vamos a decirlo así, Iliana López. De Nevi, ¿cómo fue que llega a la presentación, a la elaboración de esta obra, de una historia que además tiene cuatro siglos, ¿no? Pero que es tan actual, sí, por lo que anduve leyendo? Yo, es producto de la pandemia esto, porque en la pandemia estaba leyendo un diario inglés que leo bastante seguido y había una información sobre Artemisia Gentileschi y un espectáculo que se hizo coreográfico, un ballet, ¿no? Y vi que estaba basado en las actas de la violación de Artemisia Gentileschi. Y dije, pero, las actas están publicadas, qué interesante. Empecé a pedirlas, pero con el tema de la pandemia no venían nunca. Pues al final llegaron y me pareció una historia increíble, pero lo que me pareció increíble de la historia de Artemisia Gentileschi es la similitud con una cantidad de circunstancias en las que vive la mujer actualmente. Entonces dije, como yo todo lo pienso en teatro, dije, esto es una obra de teatro. Para mí, transcribir muchas de las actas de Artemisia y explicarle al público qué significaba esta mujer, fue todo uno. Me puse a trabajar pensando en una obra que en el medio de la pandemia dije, bueno, quizá no se haga nunca, porque uno no sabía bien qué iba a pasar, ¿no? Resultó que es una pintora excepcional, absolutamente excepcional. Artemisia Iliana es la Artemisia mayor. ¿Cómo pintabas? ¿Cómo pintabas? Perfecto. Pintaba casi como Rembrandt, ¿no? Yo estuve revisando algo de, ¿no? Más bien era caraballista. Era más, la pintura de Artemisia era más una tendencia caraballista, más con ese tenebrismo y el naturalismo de Caravaggio, ¿no? Ella lo admiraba a Caravaggio. Además, Horacio Gentileschi era el padre, que fue un pintor también reconocido hasta el día de hoy, y fue un poco el que la formó, pero ella siempre, y en la obra está un poco eso de que le endilga que ella en realidad la formó Caravaggio y ella Caravaggio no lo conoció, pero era coetáneo, ¿no? Vamos a decir que Artemisia, además de ser una pintora que se reveló luego excepcional, integró la Academia de Letras de Florencia, una academia que también integró Miguel Ángel, ¿no? Por lo que pude estar leyendo, es decir, realmente fue excepcional para su época. Y fue excepcional la historia, porque estamos hablando de que es ella misma lleva a juicio, estamos hablando de hace 4 siglos, la situación de una violación que vivió a los 18 años, por la cual fue, agredida, acosada. Increíble, porque... Pero, ¿cómo llevarla a juicio hace 4 siglos? Es decir, ¿cuánto nos cuesta hoy? En el momento que yo dije, tengo que escribir esta obra, fue cuando en el juicio... que ella, por supuesto, hizo a su violador para demostrar su inocencia, la torturaron en el juicio. Entonces, ¿cómo? Sería al revés en todo caso y sería inmoral, ¿no? Claro. Pero no, a ella, una vez que se convencieron, sí, esta mujer tiene razón. Dice la verdad. Lo demás, dice la verdad. Y la tortura que fue... se llama la sibila, que es cordeles en sus manos, y eso a una pintora hacérselo, y a los 18, 19 años, ¿verdad? Significó que quedó con dolores para el resto de su vida. Una vez que las pintoras en ese momento era terrible porque primero no podían ir a una academia de artes, claro, porque era inmoral, según
Los consenso cánones, de claro. la época. Era inmoral porque había hombres y mujeres desnudos, no podía. Por lo tanto, se formó en el taller de su padre y como pudo, ¿no? Y cuando fue a pintar los primeros cuadros, que son excepcionales, espero que ustedes los estén viendo. Creo que sí, que los podemos ver en pantalla porque los teníamos. Excepcionales, los tenía que firmar el padre o algún amigo del padre para poder venderlos, porque una mujer que pintaba no valía nada. ¿Cómo fue, Ileana, cómo es pensar el personaje? Un personaje, como decíamos, de hace más de 400 años, traerlo al día de hoy, ser convincente con eso. ¿Cómo lo construiste o cómo lo trabajaste, no? Bueno, la construcción del personaje, viste, es muy particular para cada actor, ¿no? Yo es como que me viene el cúmulo de cosas, inclusive más allá de la letra y del estudio de la letra y de lo que uno le puede inventar de cada cosa del personaje, el comportamiento de esa mujer, eso es todo invento, ¿no? De uno, pero acá, al ser real, yo por ejemplo hablé con Daniela Tomeo, que es una profesora historiadora del arte, y ella un poco me orientó desde el punto de vista intelectual, pero tener un poco la base intelectual y histórica, y después el invento de mis sentimientos con respecto al padre, que es una figura re importante porque a Artemisia se le murió la madre joven, y yo justo en la charla con ella le decía, sí, pero eso la debe haber afectado porque la madre, y ella me dice, pero fíjate que si puede ser eso, estuvimos charlando, pero en esa época era muy común, las mujeres tenían hijos, muchos hijos porque se le morían a mansalva los hijos. A Artemisia se le murieron 3 hijos, por ejemplo, cuando vos que mencionaste que fue a Florencia, luego del juicio, que ya no era más doncella, porque estaba ya, le decían de todo por todos lados, pero ella, eso es lo increíble de esta mujer, que es como una promotora del feminismo, ¿no? No sé si sin quererlo, pero ella en Florencia pudo entrar a las academias porque era una pintura tan brutal, y ella les escribía todo al papado, a los condes, a todos esos, ves que estaba todo el tiempo excelentísimo, necesito plata, y ella lo hizo todo por su fortaleza y por su genialidad. Pero lo notable es que, siendo genial como era, apenas murió, los cuadros quedaron en los almacenes en el olvido. Y recién, en 970, una historiadora del arte hizo un artículo que revolucionó un poco la idea de la pintura, de por qué no había grandes mujeres artistas, por qué no existía, ¿no? Ahí empezaron a aparecer los cuadros de ella y a valorizarse. Denevi, ya tenemos que ir cerrando, pero a mí me gustaría cerrar con capaz que una pregunta impertinente de mi parte, ¿no? Pero, ¿qué quiere que se lleve la gente cuando va a ver la obra? Y mira, yo me di cuenta, pensándolo, que casi todas mis obras tienen que ver con el sentido de la injusticia. Es decir, cuando yo veo acciones de injusticia, escribí una obra sobre Oscar Wilde, que está publicada, además ahora recientemente, y cuando leí esto, es poder vivir en un mundo donde no existan estas cosas. Artemisia Gentileschi es exactamente el prototipo de la mujer que sufrió una injusticia y la padeció toda su vida y que pintó a partir de esa injusticia, ¿verdad? Injusticia que debo decir que en muchos sentidos la mujer vive hoy en día. Bien, vamos a recordar, el estreno es el 14 de mayo en el Teatro Circular, dirigida por Jorge Denevi, Ileana López, acompañada por un elenco que lo repetimos. Y nuestra hija también, Renata. Renata es la primera vez además que están juntas. Los tres juntos, sí. Claro, porque hay 2 Artemisias, una joven antes de ser violada, después en el juicio, y una cuando está casi al fin de su muerte, que
es Ileana. Bien, por Artemisia Gentileschi y todo lo que nos puede llegar a despertar y provocar, sobre todo en el día de hoy, gracias por estos minutos. Sí, yo les diría, no solo el espectáculo en sí, lo que cuenta es la historia, sino que van a descubrir a una pintora y decir, no, pero esto es de lo más grande que yo he visto, porque está y se va a ver en el espectáculo, ¿no? Bien, gracias a ambos. Gracias a ti. Volvemos con ustedes en el estudio.